Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitada en el Hotel Jorge Juan a Nacho Zabalbe Ascoa. Nacho lleva escribiendo en El País desde 1994, ha publicado varios libros y es historiadora del arte. Desde que estudiaba periodismo, siempre quiso hacer las entrevistas del País semanal. Decía Billy Wilder sobre su admirado Ernest Lubitsch que podía conseguir más con una puerta cerrada que la mayoría de directores con una bragueta abierta. Siempre he pensado que Nacho es un poco de esta escuela. Sin incomodar, con tranquilidad, apenas mostrando unos detalles, consigue que esas personas con las que habla cuenten sus cosas. Algunas muy personales, secretas o que nunca antes se habían atrevido a decir en alto. En sus entrevistas uno se sumerge en las vidas y en las mentes de esas personas sin darte cuenta y desde el principio. Porque es lo que ella dice que intenta al hablar con las personas: entender una vida. Acaba de publicar Gente que cuenta, un libro en el que recopila muchas de estas entrevistas con personas tan fascinantes como Patti Smith, Ian McEwan, Mary Karr, Zaha Hadid, Delphine de Vigan o Milton Glaser. Y reflexiona sobre cómo fue el proceso con cada una. Y es bonito tenerlas juntas y seguidas y leerlas una detrás de otra, porque a veces la mejor manera de captar el mensaje y los matices de una persona es precisamente al contrastarlo con el mensaje y los matices de otra persona distinta a continuación. Hace no mucho, cuando se estrenó el biopic de Steve Jobs, dirigido por Aaron Sorkin, escuché en una entrevista precisamente a Sorkin comentar que él no quería mostrar la vida de Steve Jobs de una manera convencional, es decir, enseñando de una manera cronológica, lineal, paso a paso, su vida, desde su infancia hasta sus primeros pasos en Apple. No, él quería mostrar a Steve Jobs en situaciones muy concretas, en momentos precisos, donde se pudiera apreciar quién era verdaderamente esa persona. Y esto es lo que siento que consigue Nacho. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que me gustaría averiguar charlando con ella. Así que vamos a hablar con Nacho mientras nos tomamos un Seagram's tónica sobre el arte de la entrevista, sobre diseño, sobre arquitectura, sobre personas que inspiran, personas que asustan, sobre monumentos, sillas y todas esas cosas que a veces tenemos delante, pero no siempre reparamos en ellas. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Muy bien. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, de hace tiempo además, ¿eh? Y además eres una de esas personas que mucha gente me ha sugerido que lleve de invitada. Y ahora acabas de publicar tu libro con Círculo Tiza, Gente que cuenta, me parece el mejor momento para charlar. Pues muchas gracias. Ya me contarás quién tenía interés, porque la verdad es que estando en el otro lado no te haces idea de eso y bueno, me hace feliz. Pues mucha gente que lee tus entrevistas, que llevas ¿desde qué año llevas haciendo entrevistas para El País semanal? Es que en realidad empecé en El País en el año 94 y empecé entrevistando arquitectos, pero para Babelia, para el suplemento cultural. En El País semanal, la primera entrevista diría que la hice en el año 2000, me parece que cuento algo así en la introducción del libro, y era una entrevista, vamos a decir, comunal. Paco Raval, cuento que fue seguramente el trabajo peor pensado de mi vida y desde luego el peor pagado, y por otro lado una joya en mi vida, porque entrevisté a Paco Raval, Amparo Ribelles, Xavier Monsalvatxa, el músico, Oriol Bohigas, mucha gente que ya no está, diría que no está nadie de los que estaban allí, y me tenían que contar un poco lo que la vida les había enseñado, que ese fue el título de la serie, pero cobré una entrevista. Yeah. Como un trabajo, quiero decir. Por eso Claro. lo ponía. Claro.
Y en este libro recopilas a gente que además me parece en su mayoría totalmente fascinante. Mary Karr, Patti Smith, Delphine de Vigan, Jhumpa Lahiri, Milton Glaser, gente con la que yo lo miraba con envidia, lo leía con envidia, diciendo ojalá esta gente pudiera haber hablado con ellos en mi podcast, ¿no? Muchas veces además gente pues, de otros países que superas un poco esa barrera del idioma, ¿no? Que es lo que te permite tu formato a veces. Y tengo muchísimas preguntas que hacerte sobre el tema de tus entrevistas, de cómo las haces. Es difícil. Tú dices que lo que buscas como entrevistadora es entender una vida, ¿no? Sí. Bueno, un poco cómo las hago está explicado o intentado explicarlo en lo que he añadido a las entrevistas. Sí. El libro no es solo una antología de algunas de las entrevistas, sino que también explica la cocina detrás, que es, bueno, lo habrás leído ya, mucho menos glamuroso que la entrevista en sí, aunque no busco el glamour en la entrevista, busco esa como algo de verdad de la persona, ¿no? A veces es un gesto, a veces es una opinión, a veces es contar algo casi sin darse cuenta. Además, esa parte que comentas, ese pequeño que cuentas de la cocina de esa entrevista, diría que casi es también de mi parte favorita del libro, porque en un solo folio por cada entrevista cuentas y te transporta ahí, a veces al momento, a las pequeñas sensaciones, a los detalles, y me parece muy difícil, porque no tratas además de justificar una respuesta o de juzgar, pasado el tiempo, algo que dijeron o cómo lo dijeron, sino es simplemente llevarte ahí y sentarte a veces a tu lado mientras esperas a la entrevista, los nervios, las sensaciones. ¿Te sigues poniendo nerviosa a la hora de hacer una entrevista? No, la verdad es que creo que me pongo nerviosa en otras. Soy una persona nerviosa, pero durante las entrevistas disfruto mucho. De hecho, podría, creo que pasar algo gordo a mi lado y yo no lo escucharía, no lo oiría, ¿sabes? Lo que has dicho antes tiene varias respuestas. Sobre la cocina, ¿no? Sobre la parte detrás de las entrevistas. La primera, bueno, por supuesto, jamás juzgaría ni justificaría una respuesta de los entrevistados porque es su vida, son sus opiniones, etcétera, ¿no? Eso nunca me pasaría por la cabeza hacerlo. Pero sí que cuando Eva Serrano, la editora de Círculo de Tiza, me contactó para pedirme el libro de entrevistas, pensé, ¿para qué? Si están todas en internet, más o menos con un acceso fácil. Y entonces le estuve dando vueltas y una persona muy querida y de mi confianza me dijo, tienes que hacerlo porque es distinto, es un formato distinto. Y pensé, bueno, pues ¿cómo puedo hacer para aportar más a lo que ya está publicado? Y pensé, pues voy a contar las dificultades, o sea, justo esto que es casi, está en el libro de estilo del país, ¿no? Las dificultades del periodista para conseguir la información no forman parte de la información. Entonces siempre hay a veces anécdotas divertidas incluso que te quedas sin contar por ese componente púdico que tiene escribir, por lo menos en el medio donde yo he escrito, que es El País. Y en este caso en El País Semanal, que antes además me he dado cuenta que no te contestaba, que llevo haciendo entrevistas desde el 2000, pero de manera salpicada y fundamentalmente a arquitectos o gente que tiene que ver con la ciudad, lo explico también en el libro. Y desde hace unos 6 años o 7, pues hubo 2 redactoras jefe que creyeron mucho en la manera en que hago las entrevistas y ya pues me dejaron hacer lo que quisiera. Entonces, volviendo, ya ves que soy un poco de abrir paréntesis, volviendo a lo de las cocinas, me pareció que el libro ganaba con eso, otra realidad, otra manera de mirar a la misma información y que podía servir pues para alguien que estaba pensando en hacer entrevistas, le podía proporcionar una dosis de realidad mayor. Hay cuentas, por ejemplo, tus idas y venidas para entrevistar a Zaha Hadid, que tardaste, que te quitaba la entrevista, te la volvía a poner, te la volvía a colocar otra fecha, te cambiaba la hora, tenía que coger un vuelo ella, lo cancelaba, un auténtico... Esta mujer era un personaje, realmente. Y además una persona
muy luchadora y una persona con muchísimo que contar. Pero claro, no era la persona más fácil del mundo. Y además, como justamente yo me inicié entrevistando a arquitectos, pues lo primero que piensas es, ¿qué le dices a tu jefe, no? O sea, acabo de venir a Londres, esta señora dice que no, y luego a lo mejor te enviaba, a lo mejor no seguro, te enviaba un billete para que fueras. Digamos que no tenía mucha consideración con el tiempo de los demás, pero a la vez era capaz de ser imprevisible para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, quiero decir que podías entrar. De hecho, la entrevista que sale en El País Semanal, a esta mujer la entrevisté bastantes veces, pero para El País Semanal solo una. Y la del País Semanal fue aquí, en el Hotel Puerta América, en Madrid, quiero decir, en el Hotel Puerta América, y donde ella había hecho uno de los pisos. Sabes que es un hotel que cada piso está hecho por un arquitecto a cual más extravagante o más singular, digamos, más que extravagante. Y ella tenía un slot para, en su jet privado, pues despegar, yo que sé, a las 3 o algo así. Y el asistente le estaba todo el rato interrumpiendo y diciendo, tenemos que salir. Y ella dijo, shut up. O sea, igual te lo hacía a ti que a él. Lo cual no habla bien de ella, pero sí que es algo que he visto en bastantes mujeres que son fuertes y que de una manera pues malentendida adoptamos o adoptan esa manera taxativa de dejar las cosas claras, que tiene poco que ver con la suavidad y mucho que ver con una manera complicada de entender el poder, ¿no? Y luego hay un tema ahí que me salía como pensando mientras te iba leyendo una y otra vez en las entrevistas, que qué difícil en un medio escrito trasladar la forma a veces que tiene esa gente de hablar, de expresarse, de pensar, ¿no? Y que pasa por tu prisma eso, o pasa por tus manos y tienes que mantener fiel esa forma o ese estilo suyo a la hora de hablar y de expresarse, y a veces eso con el idioma de por medio, o luego que tú tienes que editar y colocar y ser fiel, y a la vez si hay un problema de espacio, ¿no? Y qué complicado tiene que ser eso siempre. A mí me parece un trabajo muy delicado. Estoy de acuerdo. Es un trabajo muy delicado y fundamentalmente requiere tiempo. Y también mucha capacidad de observación o mucho ejercicio de observación. Y, bueno, una mirada, seguramente también, ¿no? Un detalle para definir a la persona. Entonces has de apostar mucho. A veces no tienes el detalle, a veces te cuesta más. A veces la persona habla mucho de su exmarido, o a veces habla mucho de su padre, o a veces bebe muchas cosas, o se toca mucho la cara, o a veces es algo que está sucediendo en la propia casa, lo que te da la clave para dibujar un poquito cómo podría ser esa persona o cómo tú la has percibido, ¿no? A veces es algo muy contradictorio. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que cuando fui a entrevistar a Siddhartha Mukherjee, que es un oncólogo que ganó el premio Pulitzer. Sí, tengo ahí el libro del gen, ¿no? El gen es el segundo. El imperio del mal, ¿no? El emperador del mal, que era del cáncer. El emperador del mal es una biografía del cáncer, es una brutalidad. Sí. Y teniendo en cuenta que yo he tenido cáncer pues varias veces, es que es brutal ese libro. Realmente es como una novela de misterio. Y entonces pensarías, alguien tan observador, un científico, ¿no? Por naturaleza observador, encima tan detallista, porque es un súper escritor, que no se diera cuenta que yo estaba, no es que estuviera mojada, es que estaba chorreando porque me pilló la lluvia, y entonces le hice toda la entrevista como casi te diría que mojando el suelo, o sea, sentada, y al final cuando me dijo si quería algo le dije, le pedí una toalla, ¿no? Entonces me parece que eso es muy revelador, porque no deja de ser un hombre encantador, que lo fue, generoso, observador, pero también un hombre muy cerrado en su propia burbuja. Y me parece que a veces una paradoja
nos define mejor, porque somos todos muy contradictorios, ¿no? Pero eso parece como de típico científico muy ensimismado, Sí. tal cual lo comentas. Eso me recuerda al de Flaver, que era el científico de Flaver de la película, que decían que estaba todo el día trabajando y que se había olvidado de ir a su propia boda, ¿no? Pues un poco me recuerda a esto, incapaz de observar lo que tiene delante, y tan micro, y luego olvida lo macro que tiene delante, ¿no? Sí. Y lo pensaba leyendo, por ejemplo, la entrevista a Delphine de Vigan, que me encanta esa escritora. Y hay un momento que, te lo prometo, lo estuve dando vueltas varias veces, que ella dice: mi madre tenía 8 hermanos y ahora solo quedan 2, la más joven y Tom, que es mongólico. Y me quedé pensando, digo... Como si no fuera un hermano, ¿no? No, claro, Tal y digo, como está escrito, y digo, ¿por qué Anachu ha dejado mongólico? Podría haberlo quitado, podría haber quitado como entrevistadora y decir, Sí. pues alguien usando otra palabra, Sí. pero eso es muy revelador al mismo tiempo, Sí. dices, porque Isaac es de otra... O sea, que usa otras palabras de otra época. O que no es políticamente correcta, Exacto. o que está relajada en la conversación. Claro, entonces me pareció y digo... A mí me hubiera parecido horroroso cambiarle la palabra. Claro, pero hay veces que alguien... O sea, que tú también hay un instinto, un poco de protección de esa persona, ¿no? O sea, si tú... Pero es que tú no vas a proteger a nadie, tú vas a hacerlo hablar. Ya, pero hay veces en las que a lo mejor tú, abusando de esa confianza, ¿no? A mí me ha ocurrido en el podcast, que alguien dice algo que no está muy bien, o sea, que no, que sabes que no lo quiere decir así, y a lo mejor le expones y dices, bueno, a lo mejor esto lo puedo editar, y un poco... A ver, insisto, esta cosa es casi muy maternal, tu actitud. Sí. Y es bonita, ¿no? Sí. Y yo creo que es bonito que todos nos cuidemos. Por supuesto que yo siempre los hago quedar lo mejor posible dentro de lo que ellos son. Es decir, les quito las reiteraciones, los edito para que su mensaje sea más claro, más directo, quede más sintetizado, y por lo tanto, cuando una cosa está sintetizada, coge potencia, ¿no? Coge fuerza, porque todo es esencial. Se va a la paja, digamos, ¿no? Una cosa que hacemos en castellano es decir mucho yo, que queda fatal. Y como no necesitamos el pronombre para que la frase se entienda, al contrario del inglés, por ejemplo, los quito todos. Entonces queda todo mucho más amable, ¿no? Pero hay gente que no es amable. Y yo creo, en el caso de Delphine, que es una persona tan absolutamente amorosa, no amable, lo siguiente, y tan cuidadosa, además... Me parece que el hecho de juntar ahí mismo, ¿no? Me acuerdo, o sea, me estoy acordando ahora, a medida tú me lo cuentas, ni lo había retenido como algo muy especial. Juntar Tom, que es esa cosa de que la gente que tiene síndrome de Down es al principio como un problema para la familia, un problema gordo, Sí. y al final es la joya de la familia. Acuérdate de Joan Margarit, el Cervantes, el poeta, y su hija Joana, ¿no? El poemario Joana es de lo más estremecedor que he leído en mi vida, ¿no? De su hija que tenía síndrome de Down. Al final, el alma de la casa, ¿no? La eterna niña. Pues esa manera de llamarlo Tom es llamarlo niño, ¿no? Tom, casi como Tommy, ¿no? Y poner que es mongólico es una persona desprejuiciada, porque antes también Delphine tiene mi edad, es del 66, 55 años, y mi primera pareja tenía un hermano con síndrome de Down y decíamos que era mongólico. Sí. No, y lo adoramos, de hecho vive Pepe, ¿sabes? Y no hay nada malo en eso, ¿no? Muchas veces es mucho peor intentar corregir las cosas. Lo políticamente correcto llevado al exceso es que es devastador. O sea, se ha confundido el nombrar las cosas, que es una manera de incitar al desprecio, sin ninguna duda, ¿no? Pero también la familiaridad con las cosas. Yo hubo una época, no sé si ahora voy a abrir un paréntesis demasiado gordo, pero que me dediqué a hacer cuentos infantiles. Mis hijos eran pequeños y a lo mejor no había muchos cuentos que me gustaran, y los publiqué, bueno, me los publicaron en Tusquets, en Lumen, en EDB, en varias editoriales, ¿no? Ahora me voy a olvidar alguna. A Beascoa, que pertenece al grupo Random House. Y era brutal, porque es que Caperucita Roja no se podría escribir hoy, ¿no?
un niño solo. Los míos eran, por ejemplo, una colección era una niña en una ciudad. Entonces, una niña sola en una ciudad hoy en día no puede ser. Se tiene que haber perdido, y entonces sus padres, qué horror. Y ese tipo de cosas, llevarlo políticamente correcto hasta un límite, que por supuesto yo jamás pondría... O sea, digamos, te voy a contestar mejor, más concretamente. Si yo entrevistara a una persona que me hablara de negros o de chinos o de como los negritos o los de color, lo dejaría. Porque me parece que es súper revelador de la persona. A mí me repele. Y creo que no se puede hablar así, pero si alguien lo hace, lo dejaría. No sé si así contesto. Sí, claro, totalmente. Más directamente. Son ese tipo de preguntas que dices, que con una palabra, el uso de una palabra, de una expresión, te hace que te pintes el cuadro general a veces de esa persona, de ese momento, de muchas cosas. Y eso me parece interesantísimo. Ahí también... ¿Tú sufres mucho con el tema del titular o no? Porque a veces es un poco disuasorio, ¿no? O incluso a veces demasiado esclavo esa entrevista de un titular, ¿no? Ahora lo del clickbait y todo esto. A ver, yo cuando entrego las entrevistas pongo 3 o 4 posibles titulares. A veces 2, a veces hay muchísimos, a veces hay menos. Entonces algunos veo que los utilizan como cita, como reclamo. No sabría decirte un porcentaje exacto, pero tal vez en un 50 por lo menos % de los casos ninguno de mis titulares les parece bien. Justamente supongo que por lo que tú dices o por otro motivo, ¿no? Entonces a veces me molesta que titulen por el lado del escándalo o por el lado de... O en el caso, por ejemplo, de Jenny Holzer, por ejemplo, que me contó una violación familiar, ella me pidió que no estuviera en el titular. Entonces ahí sí que estuve dando la lata a mi jefa porque cumplo lo que acuerdo, ¿no? Es que es eso, es muy complicado. A mí me ocurre con el podcast que además me devano los sesos porque quiero encontrar una frase que tiene que estar o algo y que sea representativo a la vez que tampoco sea disuasorio, que sea útil, no sé. Entonces le doy demasiadas vueltas quizá y lo paso mal con el titular porque eso, no quiero que tampoco que sea algo injusto o que le siente mal. Siempre va a ser algo injusto y nunca es representativo. Claro, es imposible, del todo. Claro, es imposible, ¿no? Reducir una conversación a una frase. Tiene que invitar a la lectura, yo creo. ¿Y con el espacio qué tal lo pasas? El espacio, te cuento, al principio, algunas de estas entrevistas que están aquí, teníamos 8 páginas del periódico. Entonces eso, pues no sé cuántos caracteres, seguramente eran tranquilamente 17.000 caracteres, algo así. Ahora lo tenemos con espacios. Ahora lo tenemos en 12.500, es mucho menos. Entonces, como las conversaciones son largas, en mi caso, yo no sabría hacer una entrevista corta. A veces sufres y te da pena que según qué tema se quede fuera. Entonces a veces prefiero que se insinúe el tema, o sea, reducirlo para que quede dentro, que quitarlo. Entonces la edición es muchísimo más pues trabajosa, porque tienes que dedicar tiempo a ir quitando palabritas, quitando... Sí. Me quito a mí muchísimo de la pregunta, me quito muchísimo. Y entonces te diré que a pesar de lo que pueda parecer, en mi experiencia, no ya tanto como entrevistadora, sino como periodista, un recorte en general hace ganar al texto. Una buena edición. Y luego, por ejemplo, ¿te ha ocurrido alguna vez alguien que has ido a entrevistar y que, por lo que sea, que admirabas muchísimo y que luego te ha sorprendido para mal? No tanto en las formas, ¿no? Por ejemplo, el otro día salía, cuando se murió Peter Bogdanovich, salía esa entrevista que le hace a John Ford, que John Ford es odioso, cortante, sí. Borde. No tanto eso, que, pues bueno, todos pueden tener un mal día, o hay gente que es mucho más que no le gustan las entrevistas y lo hace notar enseguida. Más bien, alguien que dijeras, a lo mejor no hay tanta profundidad en esta persona, o me parece más poco interesante.
A ver, la pregunta es súper grande, ¿vale? Porque, para empezar, no es lo mismo hacer una entrevista, digamos, para El País Semanal, este formato, o por lo menos las que intento hacer yo, que son un retrato vital, por un perfil, digamos, que hacer una entrevista a alguien que pillas saliendo de un sitio o que tienes 5 minutos o 10 para hacer la entrevista. En principio, la gente que acepta una entrevista de hora y media o 2 quiere hablar, ¿no? Esa es una. 2, claro, Peter Bogdanovich, al revés, creció su reputación, ¿no? Luego, un mal día, o sea, fue una entrevista en el fondo magistral, en el fondo. Luego, un mal día lo puede tener cualquiera, ¿no? Siempre puedes quedarte tú la entrevista. Alguna vez no la he publicado por diversos motivos. Porque la persona quiere cambiar demasiadas cosas y las preguntas no se pueden cambiar. Porque, bueno, me cuenta algo muy personal y siempre que me han contado algo muy personal, claramente una violación familiar, un abuso, reconfirmo que lo quieren publicar porque me siento mejor así. Y creo que el objetivo de las entrevistas del País Semanal no es buscar una, pues no sé, un momento doloroso en la vida de los demás, una exclusiva sería, como retratar a la persona. Y bueno, yo sé que se genera un clima de confianza cuando se habla y las personas a veces sí que me han llamado y me han dicho: es que no te puedo decir nada porque todo lo que escribiste te lo dije, lo que no sé es cómo te lo dije. No, esto me ha pasado. Entonces, personas que te caigan mejor o peor, sí. En el libro cuento lo de Edna O'Brien, ¿no? La escritora irlandesa que es fuera de serie y que tuvo toda la paciencia del mundo con el fotógrafo y en cambio, pues de hecho es una de las cocinas o otras tiendas estas que me parece más divertida, ¿no? Porque lo que le dijo, lo primero de todo que le dijo a la editora fue ¿Are you sure she is intelligent? O sea, ¿estás seguro de que es inteligente? O sea, imagínate qué manera de empezar. Y aún que se me ocurrió decirle sometimes I wonder to, ¿no? A veces me lo pregunto yo también porque pensé, ¿qué hacemos con esta? Era una diva atravesándote con la mirada, ¿sabes? Es una pregunta, además, ¿cómo sigues con letal, eso? ¿No? Te hace creerte, te tambalea toda tu seguridad en un segundo. Claro. Entonces, claro, no me cayó muy bien, ¿qué quieres que te diga? Sí. Y encima luego la editora tuvo la amabilidad de invitarme a cenar con ella. Yo me hubiera ido a casa corriendo, pero no, fui allí y pues escuché todas sus grandezas y todo lo que quiso contar, ¿no? Pero sí. O algunas otras que cuento al principio, ¿no? Por ejemplo, con Ishiguro, que dijo que no, de repente. Sí, y que... esto cuando trabajaba para La Vanguardia. Esto no está en la entrevista porque no se publicó en El País Semanal. Y lo que hice fue cortar las preguntitas y repartirlas entre mis compañeros de la beca de Iowa, ¿no? Y se las fuimos preguntando después de la lectura. Cosas así. Esto está explicado en el libro. Sí. Y complicado a veces, ¿no? A veces que entiendan que no todo puede ser hablar del trabajo, ¿no? Sino también te interesa la faceta personal, ¿no? Pero esto no es una sorpresa. Esto se lo explico. Esto es un perfil. Me interesa la trayectoria, de dónde vienes, lo que piensas, cómo has llegado a pensarlo. Así. Entre los incómodos sí que te diré que también hubo una escritora que se dedicó a llamar a todos mis jefes para que controlaran la entrevista y mis jefes me iban llamando. He tenido esa suerte de contar con la confianza de pues, algunos jefes, ¿no? La escritora me sigue pareciendo maravillosa y no diré quién es, pero bueno, pues no me apetecería ir a tomarme algo con ella. Sí. Y personas que te encantaría entrevistar y que tienes a lo mejor alguna que se te resiste, imposible. Otra que ya no vas a poder hacer nunca porque esa persona a lo mejor falleció y que te habría encantado tener en tu libro, ¿no? ¿Alguna persona así que tengas alguna cuenta pendiente? Sí, pero esto sí que no te lo voy a contar. Para no dar ideas. Claro. Sí. Esto es un trabajo. Como ves, hay gente que vive en otros países. Entonces eso también he intentado explicarlo en la introducción. Muchas veces hay mucho azar, ¿no? Porque yo pues, tengo la suerte, viví en Estados Unidos 3 años, tengo la suerte de tener una amiga en Nueva York, si no sería imposible. ¿De dónde sacas la dinero, pasta para ir para aquí, sí, para allá? Eso me parece más muy, muy, muy interesante que lo cuentes, porque a veces
el tema de una entrevista, de hacerla rentable, sobre todo en esta época, es muy complicado. A mí me parece que hablar de dinero, y a mí me cuesta muchísimo, soy muy torpe hablando de dinero, pero creo que es una información muy importante. Entonces, como llevo toda la vida escribiendo de arquitectura, he luchado todo el tiempo que he podido para poder poner cuánto cuestan las cosas. Porque una cosa, un edificio no es lo mismo según el precio que tiene, ¿no? Pues lo mismo, ahora al hablar de mi trabajo, me parecía importante, por lo menos en 2 ocasiones en la introducción vi que me salía hablar de dinero y lo dejé porque me parecía importante, sí. ¿Y de dónde viene ese amor tuyo e interés por la arquitectura? Bueno, yo hice periodismo, estudié periodismo y cuando estudiaba periodismo siempre se hacen muchas prácticas. Cuando se hace radio, se hace televisión, se hace, digamos, prensa escrita, ¿no? Y la gente pues hace noticias con lo que se le ocurre. A veces vas a una rueda de prensa real para hacer como una especie de práctica. Y yo siempre he tirado a la cultura. Yo creo que yo no sería una buena periodista de Nacional o no sé, o tendría que aprender a serlo, digamos, ¿no? Entonces, esto ya partes de un interés personal. Entonces, como me veía coja, estudié Historia del Arte. Y mi primer trabajo fue en el departamento, trabajo serio, digamos, otra cosa que no fuera ser camarera y todo esto, fue en el Departamento de Arquitectura del Art Institute de Chicago. Entonces, ahí pues empecé, me encargaron también esta cosa que tienen los americanos, que creen que la mejor manera de aprender a hacer algo de aprender sobre un tema es hacer un libro. Me presentaron a los editores de Rizzoli. Ellos querían hacer un libro sobre la nueva arquitectura española y pues regresé a España para hacerlo. Piensa que venía la época de España 92, ¿no? Yo no sé tú cuántos años tienes ni cómo te pillaría eso. Pues con 7 años. Con 7 años. No sé si te acuerdas de las Olimpiadas de Barcelona. De hecho, para mí es como... La Expo de Sevilla era cuando España de repente... O sea, yo siendo de Barcelona, cuando iba a Estados Unidos, la gente se pensaba... La gente del Midwest y todo esto, casi se pensaban que España era México, a lo mejor, ¿no? Y Barcelona, me acuerdo que una vez leí en Ronda Iberia un artículo de Marcé que decía eso, ¿no? Barcelona, a little town, una ciudad pequeñita en el sur al sur de Francia, digamos, ¿no? Y luego de repente todo el mundo sabía dónde estaba Barcelona, ¿no? Freddie Mercury cantando la canción de Barcelona con Montserrat Caballé, era como eso venía y entonces necesitaba un libro que hablara de lo que era la nueva arquitectura. Y el único encargo que me hizo el editor de Rizzoli fue: este es el último libro que existe sobre la nueva arquitectura española, queremos que lo que sea nuevo de verdad. Y bueno, pues entonces yo nunca he sido, por eso cuando decías lo de nerviosa y tal, no sé, a lo mejor de niña o algo así, pero no me recuerdo particularmente, me recuerdo más curiosa que tímida. Y entonces me hice como una manera de, tampoco te voy a contar cómo hice el libro, pero fundamentalmente sin miedo a hacer el ridículo. Luego tienes también un libro que me parece fascinante, que es sobre sillas. Este fue un encargo, ¿no? Pero me encanta que hayas escrito un libro sobre sillas y que tengas ese conocimiento tan profundo sobre algo que a veces siento que es un poco los temas que te interesan, ¿no? Que están delante de nosotros y que a veces no todo el mundo ha reparado en la importancia que tienen, ¿no? Los edificios o las sillas. Y me encantaba que hayas escrito un libro sobre sillas. ¿Cuál dirías que es tu silla favorita? Yo creo que en las sillas tiene que ser posible sentarse, porque claro, es que hay sillas, hay sillas para asesinar, ¿no? La silla eléctrica, la silla tiene un componente representativo de una voluntad, de una personalidad, de una época, de lo que se puede llegar a hacer con un material muy grande, ¿no? Entonces, seguramente mi silla favorita es que serían varias, pero es varias, por favor. Sí, hay una muy bonita que la produjo una empresa española que ya no existe, que se llamaba Casas, era una empresa familiar, y la hicieron el hijo y su mujer de Carlos Scarpa. Afra y Tobía. Tobía era el hijo y Afra era su mujer, eran arquitectos. La silla se llama Verónica porque tiene como una base en la que puedes poner los brazos. Es difícil esto, es describirlo oralmente, pero es una silla, parecen los cuernos, nada que ver con los cuernos porque es redondeado. Y es toda forrada en piel, o en negra o en rojo.
Pero mi silla favorita, digamos, para tener en casa sería siempre una silla de los Sims. Porque lo único que tienen es un precio alto. Pero Vitra hace 2 veces al año unas como un mercadillo y las rebajan mucho, y entonces yo las que tengo las he comprado entonces. Hay sillas de Alto, de Corbusier, y me encanta el libro que te viene. Yo luego lo compartiré en las notas del podcast, la silla Verónica, alguna foto, para que la gente las conozca. Espero que esté la silla Verónica ahora que lo pienso. Pues seguro, es que hay un buen compendio. Y yo ahora tengo que cambiar, por ejemplo, las sillas de mi cocina, sí. Y le llevo dando vueltas a lo mejor 4 meses y no sé qué sillas poner. Unas que sean cómodas, que sean bonitas, que sean a la vez prácticas y funcionales, de un material que vaya bien. ¿Y tú cuál me recomendarías en mi cocina? No la has visto, pero bueno, da igual. Claro, en una cocina. Es que jamás te recomendaría nada sin conocerte, y ya ni te cuento sin haber visto la cocina. Porque yo no sé a lo que tú das importancia. Lo único que te puedo decir en las circunstancias en las que estamos es que las pruebes. Sí, ¿no? No me parece tontería, ni se pero... te ocurra comprar algo que no has probado. Ya, pero no es lo mismo... Para sentarte cada día. Claro, es que es fundamental que una silla en una cocina... Como no la pruebes... Por eso, pero tampoco vas a probarla desayunando, ¿no? En el sitio. La pruebas un momento, pero no haciendo... Bueno, pero ya lo sabes. Hay sillas que se te clavan, sillas que entran por los ojos, sillas... No sé, tú sabrás para qué la quieres. También te puedes comprar una silla para mirarla. Claro. Yo soy muy de eso. Yo soy bastante... Me dejo llevar fácilmente por primeras impresiones y por... Quizá estéticamente, y luego no es nada práctica, ¿no? Yo soy el típico que se compra esa silla. Bueno, pues tú sabrás. A lo mejor necesitas más colmar esa parte. No pasa nada. No, pero vamos, al revés. Le he dado muchas vueltas. Estoy a punto de comprarme unas... ¿cómo se llaman? Cesca, ¿no? Estas que son como de ratán. Sí, pero la no de Marcel sé, Breuer. me quedaban un poco pequeñas, fui a verlas, me quedaban un poco pequeñas y sigo dando vueltas mientras tanto con las viejas que ya las pobres Pero están... y lo bien que te lo pasas dando vueltas. Sí. Esto era una frase muy de mi madre, ¿no? Cuando yo quería hacer una casa iba a ver terrenos, la dibujaba, la distribuía y además me llevaba a los niños, bueno, una cosa, la volvía a dibujar y mi madre me decía, ¿y lo bien que te lo pasas? Pensándolo todo. Y luego resulta que el terreno era de 21 propietarios, no podía comprarlo o no se podía construir, yo qué sé, el forjado podía ser de, yo qué sé, 1000 cosas, 1000 problemas, ¿no? Y mi madre tenía esta frase y es verdad, eso es la vida. Pero construiste otras muchas cosas, ¿no? A veces mentalmente también se construye mucho. Lo que te pasa mientras vas a mirar las sillas, ¿no? En ese caso. Sí, no. Es lo mismo que lo que decías antes, ¿no? Tener el tiempo de ver lo que tienes delante. La tranquilidad también que tú hablas en el libro. Dices, hay una frase que me gusta, dices, la tranquilidad es mucho más poderosa que la impaciencia, ¿no? A la hora de hacer preguntas, a la hora de llevar el ritmo de una conversación. Y te lo aseguro que eso lo digo por experiencia, porque yo soy súper impaciente. Seguramente es mi peor defecto. Sí, pues no lo diría, ¿eh? Claro, porque no... Lo tienes domado. No, domado no tanto como quisiera, pero desde luego cuando entrevisto sí que estoy domadísima, vamos, faltaría. Ya, pero no transmites, hay gente que la ves impaciente solo ya en su lenguaje corporal o en su forma de hablar. Y ahí te veo muy, muy calmada. No pensaría que eres una persona impaciente. No lo soy. Soy una persona muy intensa, demasiado. Y bueno, lo que pasa es que tampoco la intensidad es 24 horas de intensidad, ¿no? Sería agotador para los demás y para ti, ¿no? Pero fíjate, de esto que estábamos hablando ahora, de tener las cosas delante y no verlas, ¿no? Hay dos de los que están, perdona que ahora haga esta umbralada y vuelva a mi libro, No. la gente que cuenta, ¿no? Sí. Pero hay 2 de los entrevistados que justo cuentan eso, ¿no? Y son 2 personas súper brillantes, tal vez no por casualidad, los 2 arquitectos. En este libro hice un esfuerzo enorme por no meter arquitectos. De hecho, no quería meter arquitectos y Eva Serrano, la editora, me dijo, es que la gente te conoce más por arquitectura, tal vez sería mejor juntar a todos los arquitectos. Evidentemente tengo muchas más entrevistas a arquitectos que a cualquier otra profesión, aunque ahora ya los literatos, digamos, o los narradores se acercan, ¿no? Pero justamente como tengo esa imagen, bueno, a ver, no es que tenga ninguna imagen, pero hay más gente que me conoce por haber escrito de arquitectura. Y yo toda la vida, cuando estudiaba periodismo,
Lo que quería hacer eran las entrevistas del País semanal, porque son extensas, porque te permiten conocer a alguien, por carácter seguramente. No quería poner arquitectos, pero al final he elegido solo 3 y porque creo que son... No, perdón, 4. Al final hay 4. Porque son muy reveladoras. Zaha Hadid, por ejemplo, está muerta. Es imposible volvérsela a hacer. Rem Koolhaas, porque es la persona, seguramente el arquitecto más famoso de hoy en día, entre los arquitectos, y no necesariamente conocido para toda la gente. Denise Scott Brown, porque es una arquitecta que, en fin, que puede tener ahora casi 90 años, y porque el suyo fue un caso flagrante de machismo, porque le dieron el premio Pritzker a su marido y no a ella, cuando su libro más famoso es Aprendiendo de Las Vegas, y ella fue la que se fue a ver a Las Vegas. Él era un experto en barroco. Y Patricia Urquiola, que por encima de ser arquitecta, por encima de ser diseñadora, es como una bestia de la naturaleza, ¿no? Entonces, de estos 4, hay 2 que defendían eso, lo de no ver lo que tienes delante. Eso es lo que dice continuamente Rem Koolhaas cuando habla de la ciudad, cuando habla del campo. Hoy en día está hablando más del campo, ¿no? De cómo se ha industrializado el campo, etcétera, etcétera. Y Denise Scott Brown cuando habla, pues eso, de Las Vegas, de ver cómo lo popular resulta más cercano que lo culterano, digamos, y cómo se puede llevar la cultura al ámbito popular, que es lo que hace la tradición en realidad, ¿no? Entonces es muy interesante darte cuenta de lo que tenías delante, de lo que tienes delante y no has visto hasta ahora, que nos pasa continuamente. Aquí tenemos una tradición que es el cuestionario Proust y te quería preguntar unas preguntas de ese cuestionario, a ver qué opinas y qué piensas, también para conocerte más y para entender también tu vida, como haces tú en tus entrevistas. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Estar bien, pero vamos, así en concreto es un tópico, pero es que no veo nada mejor. En este orden además, amar y ser amado. ¿Y tienes alguna fobia o un miedo a algo en concreto? Miedo que se muera la gente que quiero. Terror. Un rasgo que no te guste de ti misma. Bueno, antes has dicho la impaciencia. Muchos, podemos hacer lista aquí. La impaciencia, el genio, el que todo me interese, porque es agotador. El que muchísimas cosas me afecten, es decir, el ser vulnerable, porque también es agotador y es un signo de falta de inteligencia. El no saber utilizar, o sea, yo tengo como una perspicacia, soy una persona muy resolutiva y en esos momentos supongo que sé utilizar la inteligencia, pero hay veces que me doy cuenta que no la sé utilizar. La inteligencia, una vez leí en La Contra de la Vanguardia a Jorge Wagensberg, que era un sabio, ¿sabes? Era físico, ¿sabes quién era? ¿No? Escribía, también está publicado por Tusquets, fue director del Museo de la Ciencia de Barcelona. ¿No te hizo el prólogo? Exacto, aquí? Me hizo el prólogo de La Silla, sí, ese es. Y Jorge Wagensberg dijo que la inteligencia consiste en saber distinguir lo que es relevante de lo que no lo es, ¿no? Que es casi una perogrullada. Bueno, pues a veces yo no sé. En un momento me ofusco y no lo sé. ¿Y esa vulnerabilidad que mencionas te ha afectado tu trabajo? Pues no, ahí no, porque no me lo tomo personal. Yo creo que cuando no conoces a alguien, lo que dice Pepe de Pablo dice más de Pepe que de Pablo, ¿no? Esta es una frase que repite continuamente mi hijo Pablo. Y cuando alguien no te conoce y es borde, el que es borde es él. No es que tú le inspires ser borde, no, eso. Y luego también profesionalmente desarrollas como una coraza, ¿no? Para que esto no te afecten estas cosas. Al revés, se te dispara en la cabeza en el lado resolutivo para intentar solucionar la
la situación que tienes delante de la mejor manera posible. También lo cuento en el libro. A veces, yo qué sé, por suerte no me ha pasado muchas veces en este ámbito. Cuando no trabajaba de periodista sí me había pasado, y de hecho tengo un escrito sobre el tema del acoso, ¿no? Sin ser pues un cañón de mujer ni nada, pues si lo he sufrido tanto, ¿qué le pasará a la gente, a estos bellezones, ¿no? Que vemos a veces por la calle? Pues yo que sé, alguien que te pone una mano en la pierna en medio de una entrevista. Eso lo cuentas que te pasó una vez. ¿Dices? Sí, eso solo una. Pero en cambio cuando, por ejemplo, cuando vivía en Londres y trabajaba de camarera, ni te cuento. O sea, lo raro era que no te pasara eso. Que tampoco es una violación, es un acoso, ¿no? Es en plan, cuando vamos a cenar y también volviendo al principio de la entrevista tuya sobre lo políticamente correcto. Es fantástico que un jefe quiera ir a cenar contigo. El problema es cuando realmente no quiere ir a cenar. O es fantástico cuando alguien no has publicado nada y te quiere publicar algo. Es maravilloso. El problema es cuando no quiere realmente publicarte algo. Quiere otra cosa, ¿no? Pero bueno. ¿Y un rasgo que no te guste en los demás? O, por ejemplo, a la hora de hacer entrevistas, algo que digas, no me gusta que me hagan esto. A ver, para las entrevistas es muy concreto, que es la retórica, ¿no? O sea, cuando buscas entrevistar a alguien, es fantástico cuando es elocuente, que son los menos. De los que están en el libro, creo que solo Milton Glaser. Prácticamente va palabra por palabra lo que dijo, y todo lo que no sea elocuencia, que es todo el resto, pues están los retóricos y los lacónicos. Ninguno de los dos sirve. Pero eso en la vida real no me molesta tanto. En la vida real, ¿qué me molesta? Sí, la gente... Sí, muchísimas cosas, muchas manías también. Pero en general, la gente engreída, la prepotencia, no puedo con eso, y la tacañería. Un libro que te estés llevando últimamente a tus entrevistas, que eso me gusta mucho cuando citas que te llevas un libro que más tiene que ser de un tamaño determinado para que no sea algo muy voluminoso y que no te dé tiempo. No, a ver, esto lo cito solo en una, pero sí, yo aprovecho el tiempo que tengo para leer, ¿no? Lo que pasa es que últimamente camino más desde la pandemia. Con la COVID camino mucho más y entonces no cojo el metro. Pero yo soy incapaz de coger el metro sin un libro. Entonces, siempre llevo libros poco pesados, flaquitos, para poder volver caminando para hacer ejercicio, ¿no? Esta cosa de los 10.000 pasos, desde que cumplí 50 hago los 10.000 pasos. Y por eso, es una razón casi te diría pues de logística, no sé. ¿Y algún libro así que te Pero no me llevo libros, no. En general tengo el defecto de leer 2 o 3 libros a la vez, que es un... Yo también lo hago, ¿eh? No sé si es virtud o defecto, como a veces estoy hasta las narices de leer libros de arquitectura, pero lo tengo que hacer por mi trabajo y es fascinante una vez lo haces. De repente, o sea, lo que más puedo disfrutar es cuando cojo un libro y no lo puedo dejar. Y te quedas hasta las tantas de la noche. Eso me pasa desde que era pequeña, que me pasaba con Agatha Christie, realmente muy pequeña, o con los 5, ¿sabes? Y es una sensación que es como volver a todo, a la infancia, a aislarte, Tengo la gran fortuna de que incluso cuando lo he pasado peor en mi vida, cuando he sufrido más, que siempre es me he podido refugiar en la lectura. Que eso hay mucha gente que no puede, después de una cosa traumática no puede, ¿no? Entonces, te puedo decir a lo mejor libros que me han gustado, claro. Sí. Y aparte esta cosa que es terrible. El ultimísimo que he leído... Bueno, este no te lo puedo decir porque voy a entrevistar a la autora, perdón. Pero sale dentro de... A lo mejor sale dentro de 3 semanas este podcast, a lo mejor dentro de 2 o algo así. Entonces, a lo mejor... No, pero todavía no la habré entrevistado. No. Esta es otra cosa. Se necesita mucho tiempo para planificar cuando las personas no viven aquí, cuando les va bien, cuando el fotógrafo puede ir, porque a veces no les va bien que vaya el fotógrafo. Yo lo que peor llevo es el asunto de intermediarios. No puedo con ello, me cuesta una barbaridad. Pues vale, alguna vez, pues habla con... Me gusta que la gente, y las que mejor salen nada más, es personas con las que hablo directamente con ellos. Si tengo que pasar por mucho... Agente de prensa, quise decir. Claro, agente de prensa y gente que no es muy ni resolutiva y que parece que además... Pero no lo olvides nunca, ellos hacen su trabajo. Es verdad que muchas veces son bordes los agentes de prensa.
Es verdad que complican muchísimo la vida, es verdad que llevan un montón de exigencia, pero si lo hacen es porque la persona que los ha contratado los ha marcado. Eso está como el agua. Otra cosa es tener más o menos inteligencia para saber adaptar el programa que te dan o las exigencias que tiene tu jefe contigo con cada periodista, y lo ves que no todos son lo mismo. Y si no, la inteligencia no te da, pues los tratas a todos como cuando tienes la sartén por el mango, que la tienes, pero es falsa, porque la sartén por el mango la tiene dos. El que entrevista, se da la entrevista. Esto lo decía, es que no me acuerdo quién lo decía, creo que Arcadia Espada lo decía. La entrevista no la concede el entrevistado, sino el medio. Vino aquí hace nada Arcadia, justo hablamos también del tema de entrevistas, de Salvador Paniker, de todo este mundo tan a veces delicado, lo que te decía antes de... Oye, estamos contestando el cuestionario Proust como si fuera pues esto va así, una eternidad. No, es de 2 palabras. No, que va, nunca. Una ciudad en la que te gustaría vivir ahora, no necesariamente que hayas vivido, o sí, pero que si no estuvieras viviendo donde vives ahora, te gustaría pasar la temporada. En Roma. En Roma. Y he vivido. ¿Has vivido? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Un año. ¿Has vivido ahí? En París también has vivido, Sí. ¿no? En Chicago. Sí. En Iowa, ¿no? Iowa también, es verdad. En Londres. En Londres, claro. Sí. En Barcelona, que yo soy de Barcelona, y ahora llevo aquí 21, tiene 21. Con mi hijo mayor, vinimos, nuestro hijo mayor. Esta pregunta es complicada, pero para alguien que sabe tanto de arquitectura, diseño, te quería preguntar por tu monumento favorito en España. Monumento. Sí, monumento, que es algo muy amplio, pero te puede valer cualquier cosa. ¿No puede ser 2? Sí, por supuesto. Vale. Es que monumento podría ser, para entendernos, sí. podría ser una estatua ecuestre, es Perfecto, difícil. perfecto. Te voy a decir 2 edificios, porque si no ya nos vamos. Evidentemente la Alhambra. Y para la gente que no sabe de arquitectura moderna y contemporánea, les diría que fueran a ver el pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, porque es un sitio que te hace sentir como en Hollywood en los años 30, ¿no? Es del 29, es una belleza, es una joyita, pequeñito, lo ves en 2 minutos y entiendes lo que puede hacer la arquitectura, lo que pueden hacer los materiales, lo que pueden hacer los planos que no se tocan, por qué no se tocan en determinados momentos, los planos horizontales, por ejemplo, una mancha de agua, la sensación que puede dar un banco corrido, las proporciones, la escala. Lo entiendes así, en 1 minuto, y es una lección maravillosa. Arquitectura hay que ir a verla. Hay una foto, hace un par de días la vi, la de Van der Rohe, en una silla, precisamente como de perfil, fumando un puro, que es en la silla, me parece maravillosa, que creo que es... La silla la hizo él. Sí. Si es como la chesca que tú decías, pero con la pata curvada hacia adelante, la hizo él. Y fíjate que complica mucho la vida, porque una curva hacia adelante no te deja mover las piernas y tal. Lo que pasa es que era un esteta. Entonces, y el puro siempre fumaba. Sí. Bueno, aquí este podcast es con Seagrams, ¿no? Y el edificio Seagrams es precisamente suyo. Sí, es fantástica la historia esa. Es que esto, si empiezo con esto... Por favor, empieza. No, empieza. es que esto daría para... Mira, yo tuve que preparar para el Prado, para los amigos del Prado, una conferencia sobre la primera casa que hizo Mies van der Rohe en Estados Unidos, que es la casa Farnsworth. Entonces, es muy interesante esa casa porque es una casa que es la favorita de muchos arquitectos y es una casa absolutamente fallida, a pesar de ser una casa absolutamente maravillosa. Lo tiene todo, y todo en un extremo. Entonces, después de hacer esa casa, el Seagram fue seguramente el gran rascacielos que hizo Mies antes de hacer los de Chicago. Y es un rascacielos muy especial porque... no sé ni por dónde empezar. La hija, que todavía vive, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es directora del Centro de Arquitectura de Toronto, diría. Ahora igual estoy metiendo la pata, pero en Canadá. Y esta chica estudió arquitectura después de conocer a Mies
Y fue la que se empeñó y convenció a su padre de que fuera él el que hiciera ese edificio, que es una maravilla. Es una maravilla porque varias cosas. Piensa tanto en la ciudad como en el usuario. Retrocede, está en Park Avenue, y retrocede cediendo espacio público para hacer una plaza. Una plaza siempre es fundamental, siempre es importante. En Europa tenemos muchas plazas, pero una plaza pública en Manhattan es oro. Porque hay tal densidad, es como sería en Tokio, ¿no? Que pensar que la gente se pueda pues, parar, refrescar, hay una fuente pública. Y luego tiene una idea del orden, por ejemplo, Mies, esta manía que tenía de que las persianas se pudieran poner, los estores, quiero decir, solo en 3 posiciones, para que no se desordenara nunca el edificio. Es una maravilla todo lo que está pensado para que el usuario se acerque, las marquesinas para que no se moje, para que vayan entrando, para que sea una entrada y una salida, un cambio del interior al exterior progresivo. Es fascinante el edificio. Un buen diseñador de stores también vendría bien, ¿eh? Porque hay algunos que son imposibles de entender y de usar, los stores estos que se enredan, que se complican, que suben por un lado pero no por el otro. Es tremendo, pero sí, el edificio es maravilloso. Y luego también tiene la historia esa con Rothko, ¿no? Que también tuvo una exposición en el restaurante, la parte de arriba. Y sí, eso fue ya Philip Johnson, que sí. estaba trabajando para Mies van der Rohe y de paso copiándolo. Es verdad que hizo su casa antes de que se inaugurara Farnsworth y que tenía este ojo fantástico para el arte, ¿no? Y le encargó a Mar Rothko los cuadros fabulosos que ahora están en la Tate Britain para el restaurante Four Seasons. Y luego él entró en una crisis más Rothko al ver cómo lo hacían y demás, no le convenció la idea. Un estudio, despacho o oficina que hayas estado en una entrevista que te haya fascinado, te haya interesado muchísimo, de un pintor, de un arquitecto, de un escritor, que digas, qué maravilla poder estar aquí, verlo y hacer la entrevista aquí. A ver. También puedes elegir varios, ¿eh? Vale, gracias. Entonces, somos benévolos aquí, como puedes ver. Lo veo y lo aprecio. Mira, estudio es que hay uno que merece la pena, si la gente no lo conoce, que vaya a verlo, porque es que es una obra maestra. Es una obra maestra en sí mismo, se puede visitar, es gratis visitarlo, y encima la ampliación que le hizo Renzo Piano es una maravilla, que es el estudio de Brancusi enfrente del Pompidou en París. Es que es... Brancusi es maravilloso también. Y el estudio es la bomba, ¿sabes? Con luz cenital, ves toda la obra. Bueno, eso es que es mejor que una entrevista, porque ves la obra y la vida del tipo, ves cómo trabajaba, lo ves todo. Eso es lo bueno que tiene la arquitectura. Porque encima, cuando hay huella, cuando es utilizada, como esta casa tuya, por ejemplo, está todo. Eso te lo explica todo, ¿no? Eso es lo fantástico de las casas también, ¿no? Por eso me interesa tanto las casas, más que las sillas, de hecho. Y un estudio de arquitectura, a mí se me nota mucho cuando me gustan los arquitectos. Bueno, se me nota todo, cuando me gusta y cuando no me gustan las cosas en general en la vida, ¿no? Pero yo soy fan de un estudio de Madrid que se llaman Selgas Cano, que son José Selgas y Lucía Cano, que ella es hija de una familia de arquitectos buenísimos, aprendieron lo mejor de su padre, ¿no? Julio Cano Lasso, que hizo convivir los poquísimos materiales, la mayor ambición espacial y la naturaleza. Y ellos lo hacen desde una óptica actual, con materiales industriales, con formas de construir más rápidas, pero también el objetivo es convivir con la naturaleza, y es absolutamente maravilloso. Está todo. Está la artesanía de utilizar hueveras como moldes para el hormigón, que ya lo hizo Fisac también. O sea, está una digestión de toda la mejor arquitectura, y luego la osadía de repente eso, pintarlo de amarillo, de naranja, tiene una mano para los colores fascinante. Sus edificios, hay 4 o 5 en España, son una celebración de la arquitectura y de la vida. Y de escritores, por ejemplo, me interesa mucho. Yo colecciono fotos, guardo fotos de despachos, de estudios. Me encanta fijarme qué libros tienen, cómo los colocan, qué material tienen para escribir cerca y demás. Y me encanta cómo se ordenan. Tengo fotos de eso, de Tom Wolfe, de gente de lo más variopinta, de escritores que me interesan saber cómo es el espacio donde cuentan esas historias. De Javier Marias, hay fotos por ahí maravillosas. Siempre me interesa y me encanta cuando dejan pasar, ¿no?, a alguien, que es algo muy privado, que dejan pasar al fotógrafo o a la entrevistadora de turno, que me encanta que hagan ese ejercicio.
Entonces la pregunta es si tengo fotos de escritores. Sí, algún, como me has dicho de estudio de arquitectura, digo, si tienes algo que te haya deslumbrado de un escritor. ¿De su casa? Sí, de su estudio, de donde trabaja, de su despacho. A mí también me gusta mucho ver buenas fotografías, ¿no? Por ejemplo, no sale en el libro porque la hice hace poco, hice una entrevista a Annie Leibovitz y me parece que ella tiene esta capacidad, ¿no? Lo mismo que te decía del estudio de Brancusi, de contar con una imagen muchísimo más que el momento, de contar una vida, casi te diría, en los mejores retratos. Vanity Fair es claro, donde ella ha sacado sus mejores fotos. Justo. Entonces, yo no sé si una casa de un escritor siempre explica algo y yo siempre pido poder ir a las casas, ¿no? Muchas de las entrevistas no las he podido hacer en casas de escritores. Estoy pensando ahora, por ejemplo, a Delfín sí que pediría a su casa y me dijo que sí. Y lo cuento también en el libro. Es una casa fantástica para París, porque aquí sería una casa más o menos normal, pero es que París, los pisos son muy pequeñitos. Milena Busquets, que tampoco está en el libro, también pedir a su casa. Vino aquí también, hice el podcast con ella, con Milena, ¿sí? Es genial. Sí. Genial. Y bueno, ella me dijo, pues tendrás que venir después de las 12 porque si no, no estará arreglada, no sé qué, lo que tú me digas. Y entonces lo escribí, ¿no? En la entrevista que se oía una lavadora. Es significativo que se oiga una lavadora. A lo mejor la puso ella, a lo mejor la chica de la limpieza que se fue. Esto tampoco se sabe, ¿no? Y no era relevante, no lo pregunté. Pero no he ido a muchas casas estoy pensando. Creo que no. La de Fuenquinos, por ejemplo, en París. Una casa súper destartalada. Que también a veces me llama la atención, ¿no? A mí me gusta mucho la casa, ¿no? Y entonces yo siempre se lo decía a mi marido, ¿no? Es que a ti te daría igual vivir aquí. No, mientras tú tengas luz natural me daría igual. Y yo siempre le decía, si no estuvieras conmigo, te daría igual que el sofá fuera de cretona inglesa, que la otro no sé qué. Y en cambio a mí tengo como una ilusión de convivencia, de que pienso que algo me hará mejor la vida, ¿no? De tener una buena lámpara para leer, de que la lámpara me guste también verla, ¿no? Esta cosa que decía Miguel Milá, ¿no? Que la lámpara tiene que ser bonita cuando está apagada y eficaz cuando está encendida. Mira, me viene fenomenal para la siguiente del cuestionario, que es una pieza de una lámpara, una silla, una mesa que te encantaría tener y que sueñas con tener y que tienes ahí como en el punto de mira o que nunca te has atrevido del todo a hacerte con ella o que te gustaría conseguir y que tengas ahí. Pues mira, nunca me compraría algo que fuera súper caro. Ya. Entonces no tengo estos deseos. Cuando me gusta, porque es que va contra mi manera de pensar y no. O a lo mejor es que no tengo el dinero directamente, que también, pero bueno. Pero en cambio, pero quiero decir, me puede gustar mucho, lo has entendido, ¿no? Una butaca y no comprármela por el precio. Sí. Pero en cambio, sí que diría que hay un diseño español que no se conoce demasiado y no es ni la aceituna rellena ni la fregona y que es una obra de arte, que es La aceitera o vinajera de Rafael Marquina, que está basada en un tubo de ensayo de laboratorio y que tiene el antigoteo y que la gotita que cae dentro. Es seguramente el diseño español más plagiado de la historia, pero el original es especial, es un poco mejor. Claro. Una posesión que tengas preciada. Aquí le pregunto mucho pues, a gente que tiene una primera edición de un libro que tiene cariño de pequeño, algo no, que... No, eso nada. No soy nada fetichista. Nada. Mi casa. Muchas mudanzas también hacen a veces eso, ¿no? El vivir aquí y ahí te hace como también desprenderte, ¿no? Claro, cuando haces una pregunta así, hubiera dicho mis hijos, sin ninguna duda, ¿no? Sí. Pero ya te puedes imaginar que los hijos no son tuyos. Entonces... Claro. Una lección que siempre tengas presente o que repitas a las personas con las que hablas para hacer entrevistas. Algo que tengas en mente tú siempre. Como antes, por ejemplo, antes fuera de micro, me decías, nunca digas nada antes de estar grabando porque la gente no repite nada de esa misma manera, ¿no? Y guárdalo te lo he dicho para que no empezáramos a hablar, porque es que es muy difícil volver a... Pues, o sea, ¿quieres decir un consejo? Sí, un consejo. De entrevistador. Algo. Pues ese seguramente. Y
Bueno, te voy a dar 2. Sí. Ese de no empezar a hablar antes de poner la grabadora. Y 2, callarte. Callarte y callarte. Tú como entrevistadora. Yo que, ya lo ves, a mí no me cuesta hablar. Al revés, me gusta mucho hablar. Hay veces que estoy transcribiendo y me digo, Nacho, cállate, cállate. Y no, ¿sabes? Porque habla un poco más de la cuenta. Es horrible esa sensación de estar oyéndote otra vez para transcribirla. Pero a veces es inevitable, ¿no? También tienes que Tú tienes que intentar, carro, claro, tienes que intentar que la otra persona entre y entonces le vas contando, le puedes contar otra cosa o la persona a veces es muy curiosa y te pregunta a ti, pero tienes que acordarte de callar. Y a veces es terrorífico. Yo he estado al otro lado también muchas veces y es terrorífico el silencio. Cuando la otra persona, la entrevistadora o el entrevistador está en silencio y dices, no sé qué quiero que le cuente, no sé si estoy hablando de más, no sé. Y a veces agradece mucho que sea como un partido de tenis, ¿no? Que también digan su opinión, que comenten, aunque luego eso no vaya a salir, me da igual, pero que a veces hace que sea la conversación más natural. Es que a veces una entrevista es algo muy antinatural. O sea, a veces la idea de que venga alguien a preguntarte, alguien que no conoces de nada, que venga a preguntarte cosas tan personales o tan de tu trabajo, de lo que acabas de publicar o de lo que acabas de escribir, que es a veces es una situación antinatural. Entonces, si lo consigues hacer natural y vuelves a la conversación, que es la cosa más vieja y más normal del mundo, te sientes así, de esa manera. Sí, estoy de acuerdo. La clave es cómo te acercas a alguien, ¿no? Y cómo estableces confianza, no, porque es una intuición de confianza, no te conoces, ¿no? Pero el bienestar, el estar a gusto. A mí me ha pasado que a veces, pues, alguien me ha dicho, es que tengo la sensación de haberte conocido. Incluso, yo que sé, Mercedes Milá, que tampoco sale en el libro, me decía, pero es que yo no sé cómo me ha sacado ella, ¿no? Que ha hecho tantas entrevistas. Bueno, pues se puede dar o no. En general, yo he tenido suerte en esto, ¿sabes? No sé por qué. Porque por la edad que tengo, que también es una cosa, ¿no? Porque preguntas desde una experiencia mucho mayor, que es muy importante. Esto, aunque hubiera sido mi sueño de jovencita, me doy cuenta que es mi privilegio de mujer madura en según qué aspectos, entre comillas, por lo menos en edad. Y volviendo al silencio que comentabas al principio, a mí me encanta el silencio. Porque cuando alguien se calla, es o que está pensando, y es fantástico que piensen, o que has tocado hueso. Y las dos cosas son buenas. Pero, por ejemplo, el silencio yo lo tengo en mi podcast y tú no en tus entrevistas. Es algo que siempre me encanta, lo que dices tú, ese silencio de alguien que se queda pensando, que le ves lucubrando, esa pausa, Sí, que a veces incluso hace que los oyentes agucen el oído, porque de repente ese silencio les hace... Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no habla? Es cierto, tú antes lo has dicho, ¿no? Y esto muy generosamente Muñoz Molina lo dice en el prólogo, ¿no? Que a veces tiene la sensación de que está escuchando cómo hablan los entrevistados. Ojalá, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Cómo se hace? Pues lo estábamos comentando antes, con detallitos, manteniendo tal palabra. Entonces, ¿cómo se transmite el silencio? Pues una vuelta de tuerca más difícil todavía, ¿no? Pero hay recursos muy fáciles y demasiado, tal vez, para lo complejo que es transmitir el silencio, que es decir, se calla o hace una pausa o se queda un rato pensando. Y eso también predispone, supongo, o quiero pensar, a leer la respuesta de otra manera, o en cualquier caso estás informando al lector de que le costó llegar a esa conclusión, de que no fue este diálogo fluido que se puede intuir cuando la entrevista está editada. Tú no usas demasiadas acotaciones, ¿no? El típico de corchetes de risas o jaja o silencio, ¿no? No haces nada de... No Solo cuando es muy importante y para mí muy revelador. Y ya te digo, como siempre tengo que editar un montón, pues lo que no es... Ahí sí que intento utilizar el concepto de inteligencia de Wagensberg, distinguir entre lo relevante y lo que no lo es. Un mentor que te abriera paso en tu vida profesional o que te enseñara algo muy útil o que te ayudara en momentos puntuales. Es que está feo decir que no... A ver, evidentemente... Hay mucha gente que ha dicho que no, ¿eh? Toda la gente que he leído, esto para empezar,
toda la gente que me ha aguantado toda la vida porque soy muy preguntona, mis hermanos, por ejemplo. ¿Pero cómo te puede interesar esto? Me interesa. Y luego la gente que me ha dado oportunidades, está claro, ¿no? Desde mi jefe en el Departamento de Arquitectura del Art Institute, John Sokowski, cuando me dijo, no, lo harás perfecto el libro, cosas así, hasta mis jefas últimas del País Semanal, que las menciono en el libro, ¿no? La que me dijo, tienes un don, tienes que aprovecharlo, vas a entrevistar a más gente, o la que me dijo, es que yo lo que quiero es que salgas de cultura y te atreverías a entrevistar a La Pantoja, que esto es Montse Domínguez, ¿no? Y la otra es Amelia. Pues agradecimiento eterno, ¿qué quieres, no? ¿Y estarías cómoda, por ejemplo, haciéndolo en televisión o con vídeo? ¿Te gustaría? ¿O crees que ahí se pierde algo de la magia que luego llevas a la transcripción, a ese formato? No lo sé, seguramente se ganaría algo y se perdería algo, como en todo. Perderíamos esta esencialidad de lo escrito, de la densidad de la entrevista, ¿no? Pero también ganaríamos que no tendría que explicar sonríe, deja de sonreír, el telespectador en ese caso, no era el lector, se daría cuenta de cómo es la persona. Yo me ahorraría explicarlo o tratar de explicarlo o tener que elegir las respuestas que mejor lo retratan o la retratan. Yo creo que en todo se gana y se pierde, ¿no? En los formatos. Y como ya te digo que soy horrorosamente incansable, lo probaría todo, claro. Y hablando de formatos, ¿qué opinas de esas entrevistas que no salen las preguntas del entrevistador? Que es como... Como declaraciones, digamos. Sí, como párrafo tras párrafo son solamente... Bueno, pero esto y tú intuyes que ha preguntado a la persona. Bueno, pues si lo intuyes está bien. Muchas veces para hacer eso, a una época que hice tele en Estados Unidos también, que lo que se hace es, ya lo sabes tú, el recurso, se incluye la pregunta en la respuesta. Que queme no sé qué, que queme cosas así. Claro. Lo importante es el lector o el telespectador o el oyente. Lo importante es lo que tú vas a transmitir y lo que él o ella entiende. Entonces, cualquier cosa que funciona solo con declaraciones, genial, porque le ahorramos escuchar todo lo demás. A mí no me gusta nada la presencia sobrecargada del entrevistador. Yo soy de la escuela de paso atrás. Y antes has mencionado, cuando te he preguntado a quién te gustaría haber entrevistado, me has dicho que no vas a poder compartir. No, pero hay muchos que he intentado y no salieron. Claro. Aretha Franklin, por ejemplo. Vale. O sea, por... Claro, yo te digo los que no son, los que no te pueden quitar. Sí. Por aspirar, lo mayor, lo mayor. Siempre es lo más alto, lo más grande. Alguien que lo haya... Lo que más te gusta, lo que más te fascina. A mí me habría encantado, por ejemplo, Joan Didion, que murió hace poco. Claro, Joan Didion lo pedí también. Philip Roth lo pedí, todos estos estaban ya... Sí, pero hay veces que entrevistar a alguien muy entrevistado es difícil, es más difícil de hecho. Ya, porque sientes que ya llegas tarde, ¿no? Bueno, en general yo prefiero entrevistar a alguien que merece la entrevista, es decir, que tiene un montón de cosas que contar, tanto por trayectoria vital como por pensamiento. Ese es el perfecto, ¿no? O la perfecta. Y generalmente diría que he entrevistado a más mujeres que hombres porque han sido menos entrevistadas, entonces os lo estáis perdiendo. Tienen mucho que contar. Y para acabar, un lema que tengas en la vida o alguna frase que alguien te dijo, a lo mejor, como antes lo que decías de tu madre, de esa frase de... ¿Cómo era la que dijo, lo que te decía? Que era y lo bien que te lo pasas mientras tanto, ¿no? No, pero mi madre era genial, y además me encanta cerrar con ella. Voy a cerrar con mis padres, entonces. Era muy refranera mi madre. Y la verdad es que si solo me hubiera aplicado, if only, ¿no? Solo con que me hubiera aplicado uno de los consejos, de los refranes, yo creo que sería mejor todo, mejor persona, mejor profesional. Mira, mi padre murió muy pronto, tenía 52 años, menos de los que tengo yo ahora, y me daba uno continuamente. Cuenta hasta 28, que era el día en que naciste. Nací el 28 de octubre. Jamás lo he hecho. Por eso lo de la impaciencia lo del antes. genio que decías. Y la impaciencia de antes, ¿no? Y mi madre de todo tipo. A lo mejor el que más me gusta es si quieres ser feliz como me dices, no analices. Cosa que tampoco he cumplido nunca.
Era sabia. Me parece una frase maravillosa. Además, eso, con la rima y todo. Sí, es que la tengo siempre en la cabeza, pero, hijo, no la aplico, no me da la cabeza para más, ¿no? En fin. Pues, Anachu, mil gracias por pasarte por este hotel. Tu gente que cuenta me ha encantado. Escribí inmediatamente a Eva para decirle que disfruté un montón con tus entrevistas, con tus conversaciones, con tus semblanzas de esos momentos. Me parece muy bonito y que además que esté recopilado en el libro me ha hecho especial ilusión y poder leerlo y charlar contigo sobre todo. Pues gracias a ti, me encanta que te haya gustado. Ojalá lo lea más gente y sobre todo, ojalá lo disfruten. Seguro que sí. Pues mil gracias, Anachu, por venir. Gracias a ti.